Bueno, el día de hoy vamos a resumir lo que necesitamos solo para el examen, solo para el examen. Acá Jazz nos comparte que va a hacer el NCLEX PN. Sabemos que le va a ir genial. Sabemos que le va a ir genial. Te va a ir muy bien, Jazz. Te mandamos un abrazo desde ya. Y bueno, muchísimos éxitos. Cuando hablamos de interpretación en electrocardiograma, tenemos primero que reconocer el electrocardiograma. Vean estas ondas que son la base fundamental de lo que necesitamos saber para, pues, saber lo que está bien y saber lo que está mal. Así funciona todo básicamente, como cuando hablamos de monitoreo fetal. Saber que una aceleración es lo normal y saber que hay unas desaceleraciones que son anormales. Para saber qué está bien en el electrocardiograma, tenemos que reconocer estas ondas, en la que pues tendríamos en resumidas cuentas dos ondas importantes y un complejo de ondas que se definen como un complejo de tres ondas, que sería el complejo QRS. Importante entonces reconocer que la onda P se define como una despolarización atrial. Es decir, esta onda P va a estar reflejada por la contracción auricular o atrial, que digamos que sería lo mismo. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la nueva onda, de la segunda onda del complejo, perdón, que estaría por acá, más o menos, tendríamos un segmento, un intervalo denominado intervalo PR. Con un segmento que inicia desde la finalización de la onda P hasta la onda R, denominado segmento PR. Ya vamos a ver por qué es tan importante ese segmento, por ejemplo. El complejo que está definido por tres ondas, que es el que veríamos a continuación, es el complejo QRS. Aquí hablamos de que este complejo nos muestra la despolarización ventricular. Hablamos de una onda Q que es bastante corta. Hablamos de una onda R que nos ayuda como guía visual para determinar cómo clasificamos las arritmias, por ejemplo, y cómo podríamos de alguna manera poder analizar la frecuencia cardíaca para nuestros electrocardiogramas. Entonces tiene múltiples funciones también que vamos a ver a continuación. Y por último tendríamos una onda S y acá terminaría el complejo QRS que nos refleja la contracción ventricular. Y por último, vamos que la última onda que nos interesa es la onda T. Cuando hablamos de la onda T, estaríamos hablando de la repolarización ventricular. O sea, el ventrículo se relaja, descansa para volver a tener actividad eléctrica. Entre la onda S y el inicio de la onda T, volvemos a tener un nuevo segmento, denominado segmento ST. Famoso por demostrarnos gráficamente si un infarto o miocardio tiene o no elevación del ST. También vamos a ver un intervalo QT, que pues para el NCLEX es muy importante porque este intervalo nos ayuda a determinar si pues ciertos fármacos o ciertos medicamentos lo están prolongando y esto pues a la final
va a ser un precursor de arritmias. Esa prolongación de este intervalo QT. Ahí está, ahí tendríamos lo normal, lo que necesitamos saber para el examen. Aquí veamos esa T como una relajación ventricular. Y esa relajación ventricular va a terminar, pero va a ayudar a iniciar un nuevo ciclo. Así que acá ya tendríamos lo que el electrocardiograma o cómo se definiría ese electrocardiograma con las ondas. Cada una de las ondas tiene unas medidas. Acá ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un mismo electrocardiograma con unas ondas, una P, una T, un QRS y unos segmentos. Lo que a mí me interesa para el NCLEX es saber la medida en tiempo de cada uno de estos cuadros, ya sean cuadros grandes, ya sean cuadros pequeños. Veamos, por ejemplo, vamos a hablar de un cuadro grande en nuestro trazado de electrocardiograma que está definido por 5 cuadros pequeños. Acá los estoy pintando. Este cuadro grande tiene una duración en tiempo de 0,20 segundos. Es decir, es una duración en tiempo normal y ese trazado tiene que estar relacionado con unas ondas que también van a tener una velocidad. ¿Qué ondas o qué segmentos? Los que ya vimos. Y ya los vamos a clasificar también. Pero entonces, cada cuadro pequeño, ¿cuántos segundos tendrá? Si cinco cuadros pequeños, o sea, 5 cuadros pequeños conforman un cuadro grande, tienen 0,20 segundos, eso dividido en 5, pues cada cuadro pequeñito de estos va a tener 0,04 segundos. Ahí estaría, y es una regla básica en cuestión de tiempos para determinar si una onda está prolongada o si su tiempo está normal. Así que, pues definitivamente, al hablar de tiempos, también podríamos hablar en este sentido de bloqueos. Más adelante también lo vamos a ver. Muy bien, Astrid, 0,04. Ahora, si 0,20 segundos son 5 cuadros pequeños, o sea, un cuadro grande, para términos prácticos también, ¿cuánto sería un segundo? Si se dan cuenta, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros grandes. Quiere decir que 5 cuadros grandes son un segundo. Es decir, que 25 cuadros pequeños van a ser un segundo en el electrocardiograma. Hasta ahí creo que fácil. Vemos ondas normales y vemos tiempos de trazados que también van a ser normales. Pero el NCLEX, ¿qué nos va a valorar? Acá, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos importa? ¿Cómo sería nuestro paso a paso en el NCLEX? En el examen, ustedes no van a ver preguntas en casos clínicos, en su mayoría, referidas hacia un electrocardiograma. Lo que ustedes van a ver son preguntas clásicas con una imagen muy probablemente donde pues se muestra una arritmia o un bloqueo. Y en la parte de abajo van a tener unas opciones para pues dar ese, entre comillas, diagnóstico frente a lo que ustedes ven reflejado en la imagen. Puede ser una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular, una fibrilación auricular, o podrían mostrarle la arritmia y en el A, B, C o D darle las opciones para un tratamiento. Entonces, dependiendo de esta arritmia, ¿usted qué haría? Así puede funcionar nuestro examen. Llama la atención que por lo menos este año
se ha visto que han habido más preguntas en cantidad de electrocardiograma. Hubo un caso clínico muy curioso que me lo comentaron como a inicio del año, como en febrero, donde sí tenían o donde sí había eh, un caso clínico casi en la cuarta pregunta, un unfolding de 6 preguntas. En la cuarta pregunta, donde se veía la pregunta solo como una imagen de electrocardiograma, nada más. Entonces, el caso clínico era de un IAM con elevación del ST, el paciente lo trombolizan, luego de trombolizarlo hace una arritmia de reperfusión, pero luego hace una taquicardia ventricular. Entonces, ponen en la pregunta número 4, respecto a esta nueva arritmia, ¿usted qué haría? Y solo pusieron la imagen de la taquicardia ventricular. Entonces, sí que se vuelve esencial, no solo para el NCLEX, también para nuestra práctica clínica, reconocer las arritmias más importantes que podremos ver en nuestra práctica clínica y además pues reconocer lo que está normal para reconocer lo anormal, que es lo que estamos haciendo en este inicio, Eh, así que, denme un segundo por acá. 5 pasos facilitos que les va a servir en la vida para poder interpretar electrocardiograma. 5 pasos facilitos. Primer paso, vean, ¿qué tendríamos que preguntarnos en cada uno de los pasos? Son como casi 5 preguntas. ¿Hay una onda P para cada QRS? Es lo primero que tenemos que ver. ¿Hay una onda P para cada QRS? Segundo, el intervalo PR dura de 0,12 a 0,20 segundos. Vea, anoten esto en donde no se les vaya a olvidar nunca. Esto no solo sirve para el NCLEX. Esto sirve para que ustedes interpreten un electrocardiograma facilito en cualquier escenario. Tercero, el QRS está menor a 0,12 segundos. Eso tendríamos también que ver en el trazado que nosotros pues tengamos que analizar. Cuarto, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Ahí está. Cuarto, frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Y quinto, el ritmo es regular. Así que con estas 5 preguntas que vamos a resolver a continuación, ya tendríamos absolutamente todo el escenario de un electrocardiograma normal grabado. Entonces, primero, ¿hay un QRS, hay una onda P antes de cada QRS? Segundo, el intervalo o mi intervalo PR, lo que yo estoy viendo en mi electrocardiograma es de 0,12 a 0,20 segundos, ya teniendo la referencia de que 0,20 segundos son 5 cuadros pequeños, o sea, un cuadro grande. Fácil. Tercero, el QRS mide menos de 0,12 segundos. Entonces, veamos. 0,12 segundos, si 0,04 segundos es un cuadro pequeño, multipliquemos eso por 4 más o menos, o por 3. Eso sería más o menos 2 o 3 cuadritos pequeños. ¿Qué tiene que medir normalmente mi QRS? Cuarto, tengo una frecuencia cardíaca de 60 a 100, frecuencia cardíaca de 60 a 100. Y quinto, mi ritmo es regular. Perfecto, Marcio, un cuadrito y medio. Eso es 0,12 segundos. Eso es lo que me tiene que durar mi QRS para determinar si está bien o no está bien. Ahí está. Estos 5 preguntas entonces nos van a salvar el examen. Tenemos ahora, un segundo, por favor. Tenemos ahora la respuesta a la primera pregunta. Cada QRS tiene una onda P. Vean lo que tendríamos que ver
para determinar si mi ritmo es un ritmo sinusal. Y acá está en la gráfica, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Ahí está, eso es lo normal. ¿Por qué hablamos de ritmo sinusal? Porque ese ritmo sale del sino. ¿De cuál sino? Del nodo sinusal. Recordemos que es nuestra primera batería del corazón. El nodo sinusal, que podríamos verlo casi que en forma anatómica en la sección auricular derecha, pasa la electricidad por un potencial de acción hacia un nodo auriculoventricular, que es la segunda batería de nuestro corazón. Ese nodo auriculoventricular está alimentado desde el nodo sinusal por unos haces denominados haces internodales. Esto es un cableado eléctrico. Ahí estarían los haces internodales haciendo ese cableado, llevando la energía, llevando la electricidad. Luego vamos a unos haces de His y unas ramas derechas e izquierdas que van a llevar nuestra electricidad hacia los ventrículos, que van a terminar en unas fibras muy pequeñitas denominadas fibras de Purkinje. Esas fibras son las que nos intentan rescatar la actividad eléctrica del corazón en una arritmia premortem, como una fibrilación ventricular. Son las que dan ese vibrato en la fibrilación ventricular al final, en las que uno dice, acá pues no hay la electricidad suficiente, pero podemos ver algo. Así que vean cómo funcionan estas baterías del corazón. Por eso, cuando tenemos un ritmo, queremos que ese ritmo salga de la batería específica denominada nodo sinusal. Por eso hablamos de que tenemos un ritmo sinusal en un electrocardiograma y lo hemos reflejado PQRS, PQRS, PQRS. ¿Qué sucede cuando eso no pasa? Vean, aquí está el ejemplo. Tengo una P, se está prolongando este segmento, un QRS. Aquí, a pesar de que se prolongue el segmento, tengo pues la regla de PQRS. Acá tengo una T, acá tengo una PQRS, una T, una PQRS y miren qué pasa acá. Tengo una P y por ningún lado salió el QRS. A esto pues no le llamaríamos ritmo sinusal. Acá está pasando algo y esto es un trazado de un bloqueo. No nos vamos a adelantar, esto lo vamos a explicar muy bien más adelante. Primera pregunta que ya respondimos. Ahí estaría. Primera pregunta que ya se respondió para poder